Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Luisa María Alcalde, Sabino Bastidas y Fernando Rodríguez Doval vamos a terminar de debatir nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del segundo debate presidencial? Después vamos a tener nuestra tradicional mesa de jóvenes militantes de los tres principales partidos políticos. Viene Gibran Ramírez de Morena, Christopher James Barús del PRI y Alan Ávila del PAN. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy vamos a terminar con el tema que hemos debatido a lo largo de esta semana sobre los saldos del segundo debate de los candidatos a la presidencia. Para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los jueves, Luisa María Alcalde de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Luisa María, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Sabino Bastida, ¿cómo estás, Sabino? Muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Fernando Rodríguez Doval, él es vocero de la campaña de Ricardo Anaya. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas y me da noches, mucho saber que fueron compañeros de la Cámara de Diputados, dos jóvenes políticos. Así es, nos tocó juntos, ¿van? La mira, no sé, pasada. pero usted no los vio, pero cuando llegaron se saludan bien y eso, para que veas. Ah, por supuesto. No, porque todo el mundo cree que en México la pluralidad es que todo el mundo se agarra a golpes y no es cierto, ¿no? No, sí hay todo el todavía respeto. ciertas reglas de civilidad. Sin duda. ¿no? La verdad, que la hay que democracia decirlo, funciona. ¿no? ¿Eh? La democracia funciona. Bueno, empecemos contigo, Fernando, que eres el invitado de hoy. ¿Cómo viste el segundo debate? ¿Cuál es tu lectura? Pues mira, primero hay que reconocer en el Instituto Nacional Electoral esta intención por tener formatos más flexibles, distintos a los que habíamos tenido hasta elecciones pasadas. En ese sentido, este segundo debate pues incorporó ahora a gente de Tijuana, un town hall meeting, ¿no? Algo muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos. Yo creo que eso es algo que sin duda ya vale la pena destacar de manera positiva, ¿no? Ya en cómo este formato ya se llevó a la práctica, quizás hay algunos ajustes que se deban de hacer para próximos eventos, ¿no? Falta un tercer debate ahora en Mérida. En esta ocasión el público participará vía redes sociales, eso también será muy interesante, ¿no? Mandará sus preguntas. Mandarán sus preguntas y a partir de ahí pues el moderador o los moderadores las irán seleccionando. Por otro lado, creo que quedó claro también nuevamente que Ricardo Anaya pues tiene una preparación importante, que conoce bien los temas, fue el candidato más propositivo, se salió de los lugares comunes que se suelen repetir mucho en estos programas para hacer algunas propuestas concretas en temas que además son de la máxima importancia y del máximo interés para los ciudadanos, como son pues el comercio exterior, la inversión, en un momento en que se está renegociando el Tratado de Libre Comercio, la relación con Estados Unidos, la relación en particular con el gobierno de Donald Trump, por supuesto todo el tema de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Así que en ese sentido, en la campaña de Ricardo Anaya estamos contentos, creo que fue una muy buena oportunidad nuevamente para contrastar perfiles y para contrastar trayectorias y también, por supuesto, contrastar propuestas. Sí, sin duda, muy contentos. Nosotros decimos, ¿no? Que llevamos 2 de 2, ¿no? Y ahora vamos por el 3 de 3, ¿no? En Mérida. Luisa María. Yo creo que coincido. Se llevó su cartera López Obrador, ¿verdad? Se llevó su cartera, estuvo bien, la verdad. Mal chiste, por cierto. Sí, ya viejo chiste. Lo dijo. Sí, estaba ya viejito, ¿no? Desgastado el chiste. No, yo creo que en ese sentido, digo, específicamente en ese caso, lo que pasa es que me parece que había entrenado a Anaya, como dijo, este va a ser el momento estelar donde yo me pongo de frente a López Obrador y le digo, y no pues, le sacó del guión que Andrés Manuel se riera y le dijera lo de la cartera. Desde ese momento a mí me parece que Anaya como que bajó la mirada y se destanteó, porque lo sacas tantito del guión y no sabe cómo responder. Pero bueno, más allá de eso, me parece 2 cosas. Uno, coincido con que es positivo que se empiecen como a explorar diferentes, no sé, formatos de debate que sean pues con más participación de la gente, etcétera, etcétera. Creo que sin duda queda todavía muchas cosas que perfeccionar. Pero sí considero algo muy importante que tiene que ver en general con los debates. Y es,
siempre me parece a mí que se genera como esta expectativa desmedida, ¿no? De decir, ya viene, pasó con el primer debate y ahora con el segundo. Ya viene el segundo debate, ahora sí va a ser la posibilidad para que las tendencias cambien, para que los resultados sean diferentes, ahora sí le vamos a ganar a López Obrador. Y creo que lo considero desmedido por varias razones. Una, porque no se están presentando ante nosotros gente desconocida, perfiles que no conocemos, su trayectoria, su historia, que nos van a contar por primera vez sus planes, pero sobre todo porque me parece cada vez más importante entender que esta elección no está anclada a los debates, está anclada a sentimientos más profundos. Es decir, me parece que cada vez es más evidente que el punto de esta elección es, por ejemplo, este voto de esperanza que Reforma anotó bien en la encuesta de hace algunas semanas, que dice, pues la mayoría de la gente que va a votar por vinculado al sentimiento de esperanza. También el sentimiento sin duda de hartazgo, de no querer más de lo mismo, más de los mismos, la misma política económica, las mismas recetas que nos han llevado a los niveles de desigualdad, pobreza, violencia que todos conocemos. Entonces, creo en este sentido que pues es un autoengaño el que cree que por un debate, por un momento dentro de toda la campaña, pues va a haber, se va a cambiar esta enorme ventaja que lleva Andrés Manuel López Obrador. Sabino. Coincido también en la idea del formato. Yo creo que explorar nuevas fórmulas es positivo. Yo creo que la conducción de León sí tuvo el sesgo migrante que se ha comentado en varias ocasiones, y creo que hicieron un gran esfuerzo, tanto el instituto como los moderadores. A mí me hubiera gustado ver más a la gente interactuando con los candidatos, replicándole a los candidatos, que no les dijeran que leyeran la pregunta número 2, ese tipo de detalles no me gustaron, que hablara más Yuriria que alguno de los candidatos. Esos detalles hay que cuidarlos, pero también hay que rescatar el formato, rescatar esta idea de los debates que me parece... Se va ganando terreno, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la... Así hay que verlo. Sí, y creo que así hay que verlo. Segundo, los debates en el mundo no cambian radicalmente el contexto de una elección, sobre todo al final de la elección, cuando ya son tan conocidos. Normalmente la gente ve el debate desde su preferencia y desde su óptica. Creo que esta serie de debates está significando sobre todo por el debate Anaya-Meade. Lo relevante, lo interesante del juego está en la eliminatoria de la derecha por el segundo lugar. Desde el principio esos términos debieron haber cambiado, pero no han cambiado. Tenemos a los tres en el lugar que los tuvimos desde el principio, desde la antecampaña, la intercampaña, la poscampaña. Están en el mismo lugar. No, en noviembre sí estaba peleado el segundo lugar. Pero suben y bajan, me refiero a los lugares. Más o menos han estado en la misma posición. Pero de todas maneras no termina de decantarse en una serie de tomadores de decisiones. Ya francamente el segundo lugar es Anaya, o francamente Meade puede o no subir. Ese tema es el que sigue siendo pero lo relevante en él. Está muy decantado que el segundo lugar lo tiene Anaya. Pero la presencia de Meade en la boleta, y los votos que Meade le quita a Anaya en la misma oferta, son los votos que están permitiendo también mantener a Andrés Manuel López Obrador en los números en los que está. Yo creo que se perdió una oportunidad por parte de los dos candidatos, tanto Meade y Anaya. Andrés Manuel fue a no perder y fue muy disciplinado. Su entrenador de debates lo ha de haber felicitado al salir y decir, perfecto, tú tenías que entrar a decir eso y saliste a decirlo. Yo creo que perdió la oportunidad, quizá, desde mi punto de vista, de mandar algunas señales de modernización, de mundo, de algunos mensajes en donde ¿por qué? más lo están cuestionando. Ese no es López Obrador. Pero su tarea... No, híjole. Pero su tarea... Claro que es López Obrador. Luego metiendo... Creo que su tarea era salir de ese debate sin manchón, y lo logró. Ahora, creo que, nada más déjame redondear un poco para plantear la litis en donde creo que estuvo. Creo que tanto Anaya como Meade perdieron una oportunidad. A ver, creo que a Meade, por ejemplo, creo que le va bien en el debate, pero no era para que le fuera bien, no era para sacar 7 en un examen. Tenía que sacar sobresaliente. Había sido canciller. Él debió haber metido temas, demostrar que ahí estaba el mundo. Me imagino figuras, por ejemplo, como el debate de Hillary Clinton contra Trump, cuando le dice, ¿qué va a hacer usted cuando tenga que tomar la llamada del presidente de los Estados Unidos? Y nos ha pasado estas crisis y hemos vivido estos momentos, una anécdota, alguna
tema. Todo eso, en lugar de salir con lo de Néstora. O sea, quien le recomendó lo de Néstora, me parece que en un asunto global, donde tenías tu mayor fortaleza, llegar a presentarle el asunto de Néstora y venirte a la aldea de Guerrero a discutir la legalidad de las Naciones Unidas y su tema, me parece que fue un error de comunicación. Fernando. Mira, yo primero discreparía un poco de la idea de que los debates no mueven tendencias. Yo creo que sí las mueven, o sea, y pasa no solamente en México, en todo el mundo. Digo, hay casos históricos, ¿no? El debate de Nixon con Kennedy y otros muchos en España, o sea, que han llegado a cambiar tendencias, precisamente porque es el momento, coincido con Luisa, los candidatos ya son conocidos, pero ese es el momento en el cual la gente, el público, puede comparar, puede contrastar directamente en un escenario de total igualdad, porque no es lo mismo hablarle a un público que es afín a ti en un meeting o incluso estar en una entrevista cada uno por separado, que estar en un momento en el cual todos reciben las mismas preguntas y tienen el mismo tiempo. Entonces yo sí creo que es un buen momento para cambiar tendencias. No digo que sea el único, por supuesto, una campaña es un conjunto de sucesos y de eventos que se acumulan, pero sin duda sí pueden llegar a ser puntos de inflexión. Y en este sentido, yo sí creo, y ahí están, digo, todas las encuestas con todo lo polémicas que puedan ser, así lo acreditan, claramente esta ya es una elección entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. O sea, esa es una de las cosas que quedó claras justamente en el primer debate, pero incluso desde antes, ya el candidato del PRI, ya los otros dos candidatos, pues ya habían quedado bastante rezagados, ¿no? Pero te puedo hacer una pregunta, Fernando, porque yo coincido contigo, yo creo que ya es una elección entre dos, yo le doy muy poca probabilidad de ganar a Mid, en nuestro modelo de Oráculos tiene menos de 1% de probabilidad de ganar, se ve prácticamente imposible. Sí creo que tiene muchas más probabilidades Anaya, pero 8% de probabilidad. Bueno, tampoco, y a eso iba. ¿Cómo perciben dentro de la campaña que sí ven a López Obrador muy lejos y que tienen que hacer algo muy gordo, muy grandote para alcanzarlo? No, desde luego que no. A ver, primero faltan prácticamente 5 semanas de campaña. Que ya está empezando a acabar el tiempo, pero Fernando. 5 semanas es suficiente. Mira, el caso de las elecciones del año 2016, cuando el PAN gana, el PAN junto en algunos estados con el PRD, gana 7 de 12 estados. Sí. En las últimas 2 semanas, ni siquiera en las últimas 5, en las últimas 2 semanas es donde se dio el gran cambio en las preferencias en estados como Chihuahua, como Quintana Roo, como Aguascalientes, como Tamaulipas, es cierto, donde parecía imposible que esos candidatos pudieran derrotar a los candidatos del PRI, que además eran candidatos de gobiernos donde el gobernador estaba totalmente interesado en mantener el poder, precisamente para mantener una impunidad, ¿no? Pero ya era contra el PRI, era contra el status quo. No, aquí bueno, la diferencia pero a ver, que termine Fernando, a ver, pero yo creo que porque es interesante ver la perspectiva semanas, desde dentro, ¿no? Hay 5 semanas. Sí. Después del primer debate, hablando de cambio de tendencias, prácticamente todas las encuestas, incluso aquellas que son menos favorables para nosotros, coincidieron que Ricardo Anaya tuvo un crecimiento muy importante entre 4 y 5 puntos. Crecer 4 o 5 puntos en una elección en unos cuantos días es mucho, implica varios millones de posibles votantes que se cambiaron hacia ti. Y ahora en la próxima ronda hay que ver qué pasa con Margarita, ¿no? O sea, hacia dónde se van los votantes de Margarita, que potencialmente creo que les puede ayudar más. Es una elección además, y con eso termino, donde cada vez, y ustedes que son politólogos lo saben bien, hay cada vez mayor cantidad de ciudadanos que no se identifican con ningún partido, que son ciudadanos independientes, no confundir con simpatizantes de candidatos independientes, sino ciudadanos independientes. Esos ciudadanos independientes son los más proclives a ser convencidos con buenos argumentos y con buenas razones. Y por eso mismo las elecciones son tan cambiantes. Ya lo que se llamaba antes la identificación partidista de cada partido o el voto duro de cada partido es cada vez más frágil. Por eso nosotros estamos convencidos de que en 5 semanas vamos a alcanzar el observador, que además no coincidimos que sea tan grande la diferencia, y por supuesto estamos convencidos en la campaña de Ricardo Anaya que vamos a ganar la elección. ¿Sabino? Sí, lo que pasa es que lo que no ha cambiado son los términos de la elección. Las campañas pueden cambiar cuando se discute entre una política pública y otra, entre la personalidad de una persona y otra. Yo creo que hay algo mucho más profundo en esta elección. Y creo que lo perciben, la campaña de Anaya percibe esa profundidad en el sentido de la necesidad de un cambio estructural. No es un cambio de partido. La gente no está diciendo que se vaya el PRI y que venga el PAN, o que se vaya el PRI y que venga el Morena. No ese es el dilema de la gente. La gente quiere un cambio profundo. Y hay un voto de protesta, hay un voto anti-establishment. Las condiciones de esa animadversión no han cambiado. Y por eso digo que los debates, incluso todas las campañas, cambian marginalmente porque los términos no están dados por las campañas. O sea, no es un tema de eficacia
eficacia, menor eficacia o más eficacia de la campaña de Mido de Anaya. Los términos de la campaña los puso el contexto político y los definió el momento en que se plantaron en el debate. Pero si sigo tu razonamiento, parecería que ya it's over, game over y se acabó. No, nunca se acabó. Tú no le puedes decir a una campaña eso. Yo he insistido en que la gente no ha votado. Por eso. ¿Por qué se han movido tan marginalmente? Porque creo que los términos de la campaña están plantados entre una izquierda unificada que por primera vez se presenta así en el electorado mexicano, nunca nos había pasado, una derecha dividida con 3 opciones de la cual la más chiquita se bajó, pero sigue dividida, y no es una elección de 2, yo difiero y lo he dicho desde el principio de esta oportunidad de platicar en esta mesa, yo creo que es una elección de 3, y seguiría siendo de 3. Pero ¿a qué te refieres? No, bueno, si es de 4, porque también puedes meter pero no por eso. Pero hay 2 que tienen probabilidad de ganar. Sí, pero hay dos actores con el mismo perfil. Mide Anaya, en el fondo, se disputan apoyos políticos. A ver, va Luisa María. Y en la narrativa de Morena está haciendo un poco el tema del PRIAN. Y creo que mientras siga siendo 2 jugadores y no 1, pues tan es eso que la disputa política en México entre presidente y empresario está entre Anaya y Mid todavía. Sí, la suma de Mid y Anaya sí superan a López Obrador. A ver, ese es el punto. Sí tendrían 49% entonces de los no votos. podemos decir que es de 2. Yo no creo que A ver, va Luisa María y ahorita va Fernando. Fíjate, yo coincido con Sabino en ese sentido, es decir, creo que el asunto es que, claro que hay 2 opciones, pero es que una opción es la misma Anaya y Mid en lo que representan, en el tipo de perfil, en el tipo de gobierno, en el tipo como de método para seguir para adelante, es la continuidad. O sea, creo que, y lo otro es el cambio, creo que eso está cada vez más claro. Pero déjame comentarte, yo creo que es muy importante en esta campaña y en los debates en específico, me parece que toda esta herramienta de acudir, digamos, a la información falsa, a la mentira, a la calumnia, ha tenido muchísimos costos, y sobre todo para Ricardo Anaya, y lo digo en el sentido de, se toma como si fuese peccata minuta, él declara como, no, es una cosa de nada, pero el hecho de acudir, por ejemplo, al debate, presentar una portada de la revista Proceso, editada, donde le quita la parte que no le conviene, que no le favorece y la presenta, ¿no? Por ejemplo eso, o el hecho de hablar de la historia de la migrante, donde pues modificó la historia, ni llegó ella esposada de brazos ni de los pies, o sea, no contó esa historia, y Ricardo Anaya fue y mintió ante el electorado. Entonces me parece que en este contexto, sobre todo actualmente, como que hay una mayor sensibilidad de que no te mientan en la cara, es decir, creo que ante el contexto actual, la honestidad, ¿no?, de los candidatos ante el electorado es crucial, y eso me parece que ha sido sin duda el talón de Aquiles de Anaya, que ya se presenta como un candidato pues mentiroso, de falsedad, de información manipulada. Supongo que Fernando tiene mucho que decir. Venga. No, bueno, primero que nada, decir que no hubo mentiras, y la migrante ahí está, se le puede preguntar, ella nos contó su historia, nosotros simplemente replicamos lo que ella nos dijo la semana pasada. Invito a que la Pero ya se comprobó que ella contaba de otras personas, no era su historia. Bueno, ella, vamos a preguntarle a ella y que ella... Bueno, pero de todas maneras es dramático, ¿no? Lo que le pasa. No, sin duda. No nos perdamos en que si no le pasó a esta... La situación de los migrantes en Estados Unidos es dramática, como bien dices, y yo creo que si un detalle menor no cambia o no altera la realidad de los mexicanos en Estados Unidos. Por otro lado, podemos revisar lo que Verificado ha sacado en estos días. Todo lo que dijo Ricardo Anaya en el debate fue absolutamente cierto. El tema de la inversión en la Ciudad de México, Verificado lo acreditó, que en efecto en la inversión en capital fijo se desplomó cuando López Obrador fue jefe de gobierno, y así otras afirmaciones que hubo. Pero no me quiero detener en eso. Yo quiero ir un poco a este tema del cambio, que me parece que coincido, que es el gran dilema de la elección. Ese es el tema, sí. A ver, nosotros no consideramos de ninguna manera que Andrés Manuel López Obrador represente el cambio. López Obrador lo que quiere en realidad es restaurar el viejo modelo presidencialista mexicano. Por eso ha convertido a Morena en una gran amalgama, en un gran paraguas donde caben personajes de izquierda, personajes de derecha. Lo mismo tienes a Gerardo Fernández Noroña que a Gabriela Cuevas. Bueno, también el Frente es una amalgama de personajes de derecha y izquierda. A eso voy justamente. Donde tienes a personajes de todo tipo, donde no pareciera haber una claridad ideológica, pero en cambio todos tienen un denominador común.
que es el culto al jefe, al líder, en este caso López Obrador. Es decir, lo que quiere hacer López Obrador es restaurar el viejo sistema político mexicano con un partido que es un gran paraguas donde todos caben y hay un gran presidente todopoderoso. Frente a eso, nosotros lo que buscamos es un cambio de régimen. Eso sí es un cambio profundo. Por eso esta coalición entre partidos ciertamente diferentes y que mantenemos esas diferencias, pero que estamos formando una coalición para hacer un gobierno de coalición, es decir, que la coalición no se quede únicamente en lo electoral, sino que se convierta en un nuevo régimen político mucho más cercano, un esquema semiparlamentario, donde el Parlamento apruebe los nombramientos del gabinete, donde el Parlamento tenga una permanente fiscalización sobre lo que esté haciendo el presidente, y donde el presidente no sea el todopoderoso. Pero esa narrativa no está llegando a la gente. O sea, todo este discurso de cambio de régimen parlamentario, estas sofisticaciones no están en el imaginario cuando la gente ve a Anaya. La gente no está viendo a Anaya y dice, claro, este es el cambio de régimen. Bueno, el frente es eso. En el fondo, lo que yo he percibido que en la campaña de Anaya sí entendió que el tema es el cambio. Lo que no ha entendido es cómo comunicar la narrativa de cambio, y me queda claro que está diciendo, bueno, ¿qué cambio quieres? ¿Este cambio o este cambio? Pero allá afuera también la opinión pública lo que tiene es también ya una sensación refractaria a un cambio en el que vienen 12 años de PAN. Mira, entonces, no es fácil ante eso. Incluso el propio López Obrador ha dicho, y ahí están sus declaraciones, que su modelo económico es el desarrollo estabilizador. Es un modelo de hace 50 años, un modelo, por cierto, en las épocas del más duro autoritarismo priista, cuando se reprimía sindicalistas, cuando se reprimía estudiantes, cuando no existían partidos de oposición, cuando no existía una autoridad electoral autónoma. Ese es el modelo económico, no digo que necesariamente el político, aunque puede llevarnos allá también, pero ese es el modelo económico de López Obrador. ¿Qué cambio puede suponer proponer un modelo de hace 50 años en un mundo cerrado, en un mundo donde no existía un tratado de libre comercio? Mira, en una convención de economistas ganarías. Lo que pasa es que no estás en una convención de economistas. Y el tema de fondo es la pobreza, la desigualdad. La gente que sí ha visto mermado su ingreso es la gente que está viendo a López Obrador como una alternativa a lo que durante tantos años no ha pasado. Creo que hay un tema de oferta. A mí me parece, perdón, muy interesante en esto, lo que dice Sabino, que es, y a mí me encanta el debate de semiparlamentarismo, semipresidencialismo, cambio de régimen, etcétera. A mí también, me fascina el tema. Pues sí, es un tema fascinante, pero como que no le llega eso al electorado. Y aquí Luisa María decía, esta es una elección de fibras, de emociones. Y quizás ahí está el límite de Anaya, ¿no te parece, Fernando? No, mira, a lo mejor conecta más López Obrador que Anaya. Todas las elecciones siempre hay electores que se mueven más por el sentimiento, hay electores que se mueven también más por la razón. Sí. En fin, yo creo que el reto de toda campaña es saber articular todo tipo de argumentos, ¿no? Pero sin duda nosotros sí hemos insistido que el cambio de fondo, que además es un cambio, ojo, que no lo va a hacer una sola persona, no es el cambio de Ricardo Anaya. Por eso hemos constituido un frente. Es un cambio que vamos a hacer entre varios partidos. Pero no es un argumento sofisticado. Sociedad. En el fondo creo que esa es la... No dudo que siempre, todas las campañas, el gran reto de todas las campañas es comunicar mejor los argumentos, y eso sin duda es cierto. Pero lo que sí quiero insistir es que este sí es un cambio, no el cambio del López Obrador, que en realidad es regresar al modelo económico anterior, y es regresar a un modelo político en el cual tienes un presidente todopoderoso y tienes un partido de Estado donde caben derecha e izquierda, y en eso se está convirtiendo Morena. Pero va a ser el jefe aquí de Luisa María. Permíteme, Leo. El todopoderoso va a ser jefe tuyo, Luisa María. ¿Tú le vas a decir que no a López Obrador? A ver, es un proyecto que hemos venido impulsando desde hace muchos años. O sea, esta idea que trae Fernando y que han tratado de comunicar de que es el regreso al pasado y el todopoderoso, es una idea totalmente falsa. Si algo tiene Morena, y como se ha venido construyendo, es un partido no como cualquiera, como están acostumbrados ellos, es un movimiento social que surgió, o sea, de manera plural, ha habido discusiones en el plan de... A ver, es el dirigente López Obrador. No es así, Leo. No, es el dirigente López Obrador de este movimiento, claro que sí, pero yo he sido parte desde el inicio del movimiento de Regeneración Nacional hasta ahora, ya ha sido como un movimiento plural en el que, sin duda, caben muchas personas de diferentes ideologías religiosas. No, fíjate que no. Se ha venido construyendo todo un plan de nación a través de participación de expertos, académicos, gente del campo, gente de los diferentes estados, creando una plataforma bastante aterrizada ya de cómo podemos salir adelante. No tiene que ver con volver al pasado, sí tiene que ver con fortalecer el mercado interno, con entender que no vamos a avanzar si seguimos pensando que hay que dejar los salarios retraídos para hacer
para que en el extranjero nos vean bien, que hay Esa salarios propuesta es de bajos. nosotros, el salario y mínimo. No, entonces bueno, vengan- ya ahí sí todos se pelean por ver quién va a y qué subir bueno, más el pero salario. no, da pero igual no, que sea, Yo les tengo una idea a todos Eso es lo que tiene que ustedes. hacer. Mañana por decreto, de verdad pongan que todos tenemos que ser igual de ricos que Carlos Slim. ¿Qué les parece? León no tiene que ver con eso. Lo que No, sí de tiene que verdad, ver, y me ¿por qué parece no? Sí que... se puede. No, pero Pónganlo un decreto, todos igual de ricos. pero hay una cosa No, que... Leo, Mira, y aquí creo que Luis y yo vamos a estar de acuerdo. Ahí está. Hay cosas que es sí que se ahí sí pueden se hacer. pelean para ver quién les va a Hay ser cosas más que sí se pueden populista. hacer. Pero Mira, ver. el salario mínimo, y a ver, ella dice que ellos lo propusieron primero, nosotros decimos que nosotros lo propusimos primero. No importa quién lo propuso primero. El tema es que pueda haber un consenso en un tema tan importante como ese. O sea, en México, la principal causa de la pobreza que ha aumentado en los últimos años ha sido porque hemos tenido menores ingresos. Los famosos empleos que tanto presume el gobierno federal son empleos de menos de 2 salarios mínimos, es decir, gente que gana menos de 160, 170 pesos al día. Con eso, evidentemente, no puede haber un desarrollo económico. Yo coincido, hay que fortalecer el mercado Ok, interno. ¿cuánto? No, nosotros A ver, ahí ya hemos entra. dicho que el ¿Cuánto? 1 de diciembre, cuando Ricardo Anaya sea presidente, lo vamos a subir a 100 pesos y al 4º año de gobierno lo vamos a duplicar de manera gradual y siempre de la mano con los sectores productivos, con los sectores empresariales, pero sí es viable subir el salario mínimo, vas a detonar el mercado interno y además vas a generar que la gente que menos gana hoy tenga una posibilidad mucho mayor. Y ojo, yo no estoy en contra de que suban los salarios. Lo que pasa es que yo soy un cochino neoliberal que sí entiende que al final del día los salarios tienen que ver con una cosa que se llama No, pero sí, productividad. pero nadie está diciendo que no. Estamos Y el diciendo que gobierno, los cuando los salarios- gobiernos Leo. cuando por decreto tratan de ir en contra de la realidad económica, empiezan los problemas. Pero que yo ya soy el único cochino neoliberal que queda en este país, porque ya ni mí se considera neoliberal, ¿no? Pero a ver, Sabino. Lo que pasa es que la lógica de mercado, primero hay que hacer una evaluación muy inteligente de lo que pasó en el mercado. A lo mejor el mercado que se instauró en México tuvo muchos vicios que no fueron eficaces. Quizás parte del tema de la corrupción, la concentración del ingreso, falta de reglas de competencia, un capitalismo de cuates. Oye, no, los neoliberales tenemos que hacer un examen muy profundo de por qué perdimos el discurso. A eso me refiero, Totalmente, claro. Ese es el primer mea culpa. Y el segundo es que en la construcción de esta revisión, o yo le he llamado correcciones al modelo, está en el fondo todas las omisiones que en 40 años gobiernos del PRI y del PAN no corrigieron, no hicieron. A lo mejor no se podía. Digo, y a lo mejor cuando llega Andrés Manuel se da cuenta de que no se puede. Pero lo que está pasando con las sociedades, a ver, ya llevamos 30 o 40 años de un modelo liberal, de un capitalismo con una enorme concentración en unos cuantos actores, con una enorme corrupción. El factor de movilidad social, y me remito al estudio del Centro Espinosa Iglesias, y tienes toda la razón. la movilidad social en México es cero. Sí. Es casi cero. De acuerdo. Segmentos enteros, deciles, quintiles, le llaman ellos, le ponen ellos, no se pueden mover en términos sociales. Entonces, esa es la animadversión, o ese es el enojo que la gente está reflejando. Pero la pregunta, Porque- Sabino, es si al cambio de modelo efectivamente vas a tener resultados positivos. Es que no desaparecen los neoliberales del escenario. Al día siguiente tu trabajo y el de otros va a ser confrontar y ser una oposición inteligente para que no nos equivoquemos a regresar a los 70. Porque ¿cuál es la diferencia entre los 70 y 2018? Que tenemos redes, que tenemos medios, que no, tenemos bueno, una comunidad abierto, internacional. Bueno, claro. entonces no Un país podemos... abierto. Bueno, flaco favor nos hacemos si nos imaginamos que la llegada de un nuevo dirigente se va a convertir esto en un Venezuela. No, pero sí No hay un argumento que a mí A ver, nadie ya me cueste tenemos que dar una trabajo. última Yo sí ronda. creo, y A ver, con venga, eso termino. Fernando. Mira, yo sí creo que la democracia no llega para quedarse. La democracia se tiene que construir todos los días y se tiene que fortalecer todos los días. Y hemos visto Las democracias se quiebran, eso es cierto. hemos visto muchos países que tenían democracias óptimas, incluso ejemplares en el mundo entero, y que tuvieron retrocesos autoritarios muy preocupantes. O sea, y yo creo que en México sí tenemos que consolidar nuestra democracia. Hay muchísimas cosas que fortalecer, que con este gobierno de Peña Nieto se han debilitado muchísimo, ¿no? Hemos tenido un nuevo presidencialismo, nuevos esquemas de autoritarismo, de espionaje, opositores, fiscales carnales. El debilitamiento de las instituciones sí, estructural. Que hacer esa fortalecimiento. Y yo reconozco, mira, a lo mejor en los 2 años del PAN nos faltó tarea por hacer, ¿eh? Nosotros hemos sido muy autocríticos y eso es algo que desde el día 1 de esta campaña lo pusimos sobre la mesa. En buena medida fue porque no teníamos una mayoría legislativa que ahora la queremos tener, y por eso este gobierno de coalición, que la coalición no se quede únicamente en una coalición electoral, sino transite a una coalición de gobierno
que implemente estas reformas que hace falta para fortalecer nuestra democracia, también por supuesto que genere condiciones de mucha mayor igualdad social y de crecimiento económico. Esa es la propuesta que hemos venido haciendo durante la campaña y es la propuesta en la que estas 5 semanas Ricardo Anaya pues seguirá insistiendo con mucho énfasis. Mira, me parece, digo, qué bueno que Fernando asuma que no se puede de la noche a la mañana y en una campaña simplemente ponerle una línea, ¿no? Lo que hizo el panismo, pues quién sabe qué cosa fue. Bueno, pues ellos representan sin duda pues lo que hizo el PAN cuando gobernó y los errores que también bueno, por eso, pero eso ya lo juzgará la ciudadanía. Pero lo que uno no puede es llegar simplemente a ignorar. Ustedes ya gobernaron, ya tuvimos los resultados que tuvimos. Y López Obrador ya gobernó en la Ciudad de México también. Exacto, exactamente. Y también esos resultados me parece que se ven reflejados en las encuestas. Ahora, antes de terminar, sí me parece muy importante señalar que me parece bastante grave esto que decías tú de Néstora, que en el debate MID haya salido, digamos, de manera totalmente irresponsable a difamar de esa manera a una luchadora social que a sabiendas no solamente de que no había cometido ningún delito, sino que se trataba de una situación como la que se está viviendo en Guerrero y en todo el país. Qué bueno que sacas, Luisa María, el tema de Néstora, porque ahí es donde ves cómo se ha polarizado esta elección. Hay quienes realmente piensan que es una vil secuestradora y hay otros que piensan, como tú acabas de decir que es una luchadora social. ¡Caray! Pero son dos narrativas absolutamente encontradas. Pero déjame decirte eso, yo creo que lo interesante es irse al fondo del asunto, es decir, uno genera sus opiniones también a partir de la información pues que conoce. Sí. El punto central está en que vivimos en un estado de alarma, de crisis, en el cual las policías comunitarias han tenido, pues de manera desesperada, que proteger a sus familias, a sus comunidades, porque la policía municipal está penetrada, ha sido infiltrada por el crimen organizado. Pero lo que se dice es que Néstora, digamos, aprovechó esta situación de ser policía comunitaria para abusar del poder y secuestrar. No, pero es que justamente lo que dice la autoridad, lo que han dicho los jueces, es que no se trataba de detenciones arbitrarias, son detenciones legales. ¿Sí me explico? Porque era una policía comunitaria que está reconocida en las leyes de Guerrero. Y por cierto, yo tengo que decir que a mí no me gusta nada esto de las policías comunitarias. Sí, no es el pero ese es otro autodefensa. Perdóname, a mí. Leo, yo podría estar de acuerdo contigo. Es un gran fracaso del Estado de Derecho. Yo podría estar o no de acuerdo contigo en ese tema. Muy distinto es que alguien que pretenda ser presidente de la República en televisión abierta acuse a alguien de secuestrador cuando ya sabe que aparte los jueces ya dijeron no solo que era inocente, sino que se trataron de detención legales porque ella estaba al frente de la policía comunitaria. Entonces a mí me parece que al contrario de eso es alguien que merece reconocimiento y que me parece pues no solo falta de respeto, sino de verdad me parece que se pasó la línea, digamos, de la decencia. Un minuto. Los términos de la campaña no han cambiado. Yo creo que lo que hay que tener en claro es que mientras Anaya y Meade sigan en los mismos términos en esa disputa por la preliminar, no veremos resultados distintos. Yo creo que esa disputa quedó muy atrás. Pero está en la boleta todavía. Y eso les quita en la oferta. La chamba de ustedes es decir, nosotros somos los segundos, la chamba de ellos es decir, nosotros tenemos potencial todavía, pero mientras se están dividiendo... el Bronco también va a decir que él sí, pero no cuenta. Creo que claramente. Para mí es el innombrable. Para mí ese es el innombrable, ni lo menciono. Pero en términos de la derecha, en términos de esa oferta, en términos de esa expectativa, claramente mientras los dos se encuentren en las mismas condiciones en las que se encuentran el día de hoy, el resultado de la elección se irá consolidando a favor de la oferta más clara de cambio. Y creo que los otros actores han desdeñado ese enojo y no han canalizado el enojo social, porque si bien es cierto hay un tema de esperanza todavía y que qué bueno que estemos dirimiendo esto en términos de la democracia, en el fondo esta es la elección del enojo, no la elección del miedo. Bueno, ya nos pasamos durísimo de tiempo, le agradezco muchísimo a Sabino, a Luisa María. Muchas gracias. Y a Fernando que hayas venido en esta ocasión. Gracias, Fernando Rodríguez Doval. Vamos a una breve pausa y ahora regresamos con los chavos, con los jóvenes militantes de los partidos políticos. Vamos a también discutir con ellos cómo van viendo la elección. Regresamos en un momento más.